today. Gracias a Dios que podemos estar juntos. Thankfully to God, we are able to be together. Y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos And we send greetings to all of our brothers que nos ven en otros lugares, en otras ciudades that are watching in other places and other cities y aún en otras naciones and even in other nations por medio de la plataforma de Facebook, through Facebook, y a otros hermanos de la localidad and other brothers from this location que nos ven por Zoom, that are watching us through Zoom. y especialmente a toda la familia Centro Cristiano Misionero Internacional. And especially to all those from Central Christian Missionary International. Quiero agradecerle a Dios porque por pura gracia llegué el día de hoy aquí a la reunión. I want to thank God because just by His grace was I able to arrive today to today's gathering. Me tardé hora y media para llegar. It took me an hour and a half to get here. Y ya cuando me iba a rendir aquí por la Royal Lane, And right when I was going to surrender, as I was near Royal Lane, hasta ahí llegué y ya nadie más pasaba and no one else was around, y me atreví. and I took the courage. El agua llegaba hasta casi la mitad de la puerta, pero aquí estoy, gracias a Dios. The water was almost halfway to the door, but I am here. Nos cayó un diluvio en esta mañana. Honestly, we had a flood today. Y bueno, ya ha caído agua, ya están saturados los suelos, por eso es que hay tanta inundación. And there is so much water that there's already flooding. Me da mucho gusto, mis amados hermanos, verles una vez más. I am very happy to see you once again. Y vamos a continuar con lo que hemos venido impartiendo ya de tiempo atrás. And we're going to continue to what we have already been imparting for some time. Hemos estado hablando acerca de la revelación del misterio. We've been speaking about the revelation of the mystery. Y es maravilloso encontrar en toda la narrativa bíblica And it is just wonderful to see in the entire biblical narrative el testimonio de Dios. God's testimony. Y eso es lo que estamos impartiendo desde la semana anterior. And this is what we have been imparting since last week. Estamos hablando del testimonio de Dios. We have been speaking about God's testimony. Y en la semana anterior And last week, estuvimos hablando we were speaking of de que el testimonio de Dios that God's testimony estuvo en la tierra, was on the earth, en el templo in the temple, y en la ciudad. and in the city. Todo esto ya lo veníamos hablando desde que impartimos acerca de la tierra de Canaán. All of this we have been speaking of since we talked about the land of Canaan. Y dijimos que en esta tierra, en este templo y en esta ciudad And we said that in this land, in this city, and in this temple, había una realeza that there was a royalty, y un sacerdocio that there was a priest que representaban that represented la imagen the image y la autoridad de Dios. and God's authority. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, And this is very important, que cada uno podamos entenderlo, that each one of us understands porque aun cuando Dios poseía la tierra, that even though God was the one who possessed the land, siempre hubo un enemigo there was always an enemy que trató de usurpar that tried to take place lo que le pertenecía a Dios. what belonged to God. Eventualmente el enemigo, y esto fue con lo que terminamos la semana anterior, And once in a while, the enemy, vino y desplazó el derecho legal de Dios he would come and displace God's place en la tierra. in the land. Y a eso se le conoce en la historia And we know this here on earth y en la narrativa bíblica and in the biblical narrative. como el cautiverio en Babilonia. And we know this as the captivity of Babylon. Satanás incitó a los babilónicos Satan was the one who had the idea and gave the idea to the Babylon para ir a Jerusalén. to go to Jerusalem. Y Jeremías lo había profetizado. And Jeremiah had prophesied it. Dice que se habían llevado al pueblo cautivo, It says, he had said that they were going to take the people captive. una nación extranjera.
to a foreign nation, se los llevaron a una tierra desconocida. to an unknown land. Y ahí es importante entender qué fue lo que pasó. So it's important to understand what is it that happened. Préstele atención para ir uniendo el mensaje anterior con lo que continúo el día de hoy. And pay attention so I can bring together the message from last time to today's message. Dios perdió la tierra. So God lost the land. ¿Qué fue lo que pasó entonces? So then what is it that happened? Su pueblo ya no estaba ahí. His people were no longer there. Se destruyó el templo The temple was destroyed, donde Dios moraba o habitaba. where God would dwell or where God would live, Lo quemaron. and they burned it. Dios ahí también perdió su imagen en la tierra. God also lost his image on the land. Los babilónicos The Babylons, destruyeron y quemaron la ciudad de Jerusalén they destroyed and burned the land of Jerusalem. y destruyeron sus murallas. And they destroyed the walls. También allí Dios perdió su autoridad en la tierra. And God had also lost his authority on the land. Se llevaron la realeza y el sacerdocio. They took the royalty and the priesthood. Y esto que le voy a decir fue algo grave. And this is what I'm going to say is it was something very severe. Se llevaron todos los utensilios del templo They took all of the utensils from the temple y los pusieron en un templo babilónico. and they put them in a Babylonic temple. Los utensilios santos de la casa de Dios These utensils were holy from the house of God. fueron llevados a una tierra extraña They were taken to a strange land y puestos en un templo babilónico. and put into a Babylonic temple. Y esto, lo que es interesante, And what is interesting to see, cuando el pueblo se fue de la tierra, when the people left the land, presten atención a esto, ya Dios no tenía testimonio en la tierra. God no longer had testimony on the land. Era como decir It was like saying que ya Dios no tenía un lugar that God no longer had a place donde morar en la tierra. where he could dwell on earth. Por lo tanto, se fue a los cielos. So he went up to the heavens. Y esto lo dijimos la semana anterior, So we said this last week. que por eso es que cuando usted lee algunos libros de la escritura, This is why when you read some of the books of the scripture, recordando que cuando se hace mención de la escritura, la mayor parte de los textos se refiere al Antiguo Testamento. when we say scripture, most of the scriptures are referring to the Old Y Testament. algunos libros como Esdras, Nehemías, And a lot of the or some of the books of like Ezra, Nehemiah, Daniel, Ezequiel, Daniel, and Ezekiel, esos libros, these books, cuando usted los lee, nota la frase el Dios de los cielos. you will note and you will see the phrase, the God of the heavens. No es que ya el Dios de los cielos y de la tierra, It was no longer the God of the heavens and the earth. porque en la tierra Because in the earth, no había derecho legal, there was no legal right. y la razón es porque su pueblo fue llevado cautivo. And the reason why were because his people were taken Y captive. esto es importante porque es lo que venimos impartiendo desde la semana anterior. And it's important because this is what we talked about last week. Ya no había testimonio en la tierra. So there was no more testimony on earth. Si la gente quería ver al Dios de los cielos y la tierra, If people wanted to see the God of the heavens and the earth, ya no había un lugar en la tierra there was no place on earth donde pudieran encontrarlo. Esto es muy importante en cuanto a la edificación. where they could find him. And this is important when it comes to edification. En otras palabras, So in other words, es como si Dios hubiera perdido su testimonio en la tierra. it's like if God had lost his testimony here on earth. ¿Cuántos años estuvo cautivo el pueblo en Babilonia? How many years was it, were the people captive in Babylon? La escritura dice que 70 años. Scripture tells us that it was 70 years. Y leímos la semana anterior And we read last week, el Salmo 137 we finished with Psalms 137. y lo voy a leer otra vez And I want to start with that, with porque Psalms esto 137. va en conexión de
el tiempo en que estuvieron en el cautiverio en Babilonia, because this goes in connection from the time they were captive in Babylon, y cuando ellos regresan otra vez, and when they return again, la forma tan maravillosa the marvelous en way, que Dios interviene the way that God intervenes para hacer volver su testimonio a la tierra. Esto es muy importante. to make his testimony return to earth. El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi lengua su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. By the rivers of Babylon we sit down and weep when we remember Zion. On the poplars in midst we hang our harps, for there our captors ask us to compose songs. Those who mock us demand that we be happy, saying, sing for us a song about Zion. How can we sing a song to the Lord in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, may my right hand be crippled. May my tongue stick to the roof of my mouth if I do not remember you, and I do not give Jerusalem priority over whatever gives the most joy. Remember, O Lord, what the Edomites did on the day Jerusalem fell. They said, tear it down, write it to us till its very foundation. O daughter Babylon, soon to be devastated, how blessed will it be the one who repays you for what you have dished us out to us. How blessed will it be the one who grabs your babies and smashes them on the rock. El pueblo fue llevado cautivo So the people were taken captive a tierra extraña. to a strange land. Ya no podían cantar los cánticos de Sión. They were no longer able to sing the songs of Zion. Y mis amados hermanos, And my beloved brothers, yo me temo, I am y afraid, esto lo digo con mucho cuidado, and I say this with lots of care, me temo que la mayoría de la iglesia I am afraid that most of the church, está en la cautividad babilónica. they are captive in Babylonic. Y quiero que le presten mucha atención a lo que voy a hablar a partir de este momento. And I want you to pay attention to what I'm going to speak. La iglesia tiene sus arpas colgando, The church has their harps hung, así como estaba el pueblo en Babilonia. just like the people were in Babylon. Y ni siquiera se han dado cuenta, And they have not even realized, se han hecho un ídolo de la música. Medite sobre lo que le estoy diciendo hoy. they have made music an idol. Pero no hay vida de Dios impartida. But there is no life of God that's being imparted. Necesitamos desesperadamente We need desperately una reforma en la adoración de la iglesia. a reform in worship in church. Porque esto se ha convertido en una industria Because this has turned into an industry, llena de un espectáculo turned into a show que se parece más al mundo that looks more like the world que algo que manifieste verdaderamente a Dios. than something that truly manifests God. Déjeme decirle, y ahí es donde nosotros discernimos en nuestro interior And this is where we can discern in our inside qué tan cautivados estamos con eso. how in captivity are we in this. Lamentablemente, muchos ministros
Sadly, but many ministers han sido seducidos de esto have been seduced by this. y le pagan miles de dólares And they pay just millions of dollars a un artista cristiano to an artist, a para, Christian artist, para poder arrastrar gente to be able to pick people up para sus templos, for their temples, pero no invierten un solo centavo but they do not invest one penny en los santos in the saints para que sean perfeccionados en la so palabra. that they can be perfected in the word. Eso es triste, pero es una grande realidad. This is sad, but it's a reality. Y mire, o sea, mírelo por el lado que lo quiera mirar. And just look at it, just whichever way you want to see. Hay gente que no se congrega, There are people that don't congregate. pero hay un concierto But if there's a concert, y ahí están. they go to a concert. Por supuesto que no todos son así. Of course, not everyone's like this. Y no estoy diciendo tampoco que esta es la norma, And I'm not saying that this is the norm, pero sí estoy diciendo que esto está seduciendo but I am saying that this is seducing, y que hoy para encontrar ministros en la adoración and that today to find ministers in worship que no estén contaminados con este virus de la fama that are not contaminated with this virus of fame y el reconocimiento and recognition, es un gran reto. it is a great challenge. Hay cánticos There are songs, y la mayoría de esos cánticos, and most of these songs, presten atención, pay attention, son cantos sin cruz. they are songs without a cross. Y esa es la razón And this is the reason, por la cual no imparten vida. the reason why they don't impart life. ¿Por qué digo que la iglesia está cautiva en Babilonia? Why do I say that the church is captive in Babylon? Porque Babilonia significa confusión, mis amados hermanos. Because Babylon means confusion. El pueblo fue llevado a la tierra de la confusión. The people were taken to the land of confusion. Y de la mezcla ahí And from the mix, estaban los utensilios del templo de Dios. the utensils from the temple of God, Pero ¿dónde era que estaban? but where were these utensils? Dentro de los templos paganos. They were within the heathen temples. Y hay mucho And there was a lot. de lo que hoy está sucediendo, y esto es algo que yo creo que todo el mundo se da cuenta, en la iglesia es paganismo. And I think that's a lot that's happening now. We can all see it, that there's a lot of paganism going El on. asunto es que nadie se atreve a hablar acerca de esto. But I don't think everyone is just willing to talk about it. Muchas veces todo eso se practica We practice this en nuestras congregaciones cristianas, in our Christian congregations, cayendo en paganismo. and we fall into this Y paganism, no solamente eso, en and espiritismo, we fall into spiritism, en una mezcla impresionante de sabiduría humana con sabiduría divina. into a mix, just in a type of mixed wisdom with the world and the type of wisdom of Y God. esto no nos debería de extrañar, And this should not be strange to us, porque la iglesia because the church, está en tantos aspectos confundida. the church is so confused in many aspects, Porque el pueblo, cuando fue llevado cautivo, dice la escritura, because when the people were taken captive, is what Scripture tells us. dice que ellos fueron esparcidos, hermanos. Scripture tells us that they were scattered around. Cuando llegaron a Babilonia fueron esparcidos. They were scattered. ¿Por qué? Why? Porque solamente era en Jerusalén Because it was only in Jerusalem que Dios había puesto su nombre, that God had put His name, y era ahí en and Jerusalén it was there in Jerusalem que ellos tenían que ir a adorar a Dios. that they had to go and worship God. Sin embargo, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, But when they were taken captive in allí Babylon, fueron divididos they were divided y esparcidos. and they were scattered. Y así está en gran
gran parte de la iglesia del Señor, And that's how the majority of the church is. dividida y fragmentada. They are divided and fragmented. Hoy tenemos un montón de We denominaciones, have a lot of denominations, concilios, councils, redes apostólicas, apostolic networks, fraternidades evangélicas. fraternities. Es una iglesia dividida y fragmentada. It is a church that is divided and fragmented. Y presten atención a esto que le voy a decir. And pay attention to what I'm going to say. La iglesia y la unidad del primer siglo The church in the unity of the first century, no está presente it is not present. en la mayoría de la iglesia del siglo XXI. It is not present in the majority of the 21st century. Mire, esto es triste, pero la iglesia está dividida hasta por partidos políticos. It's so sad to say, but the church is even divided by political parties. Y esto no es nada más aquí en los Estados Unidos, que hay mucha gente que son republicanos y otros que son demócratas. Y estoy hablando de ministros. And this is not only here in the United States where you had Democrats and Republicans. It's not only here. Es por conveniencia todo esto. This is all by just a convenience. Pero es lo mismo, si usted va a México, no vamos tan lejos, Let's just take Mexico, for es lo example. mismo. It's the same thing. La iglesia se divide porque unos son de un partido y otros son de otro. Church is divided by one party and another. Señor, qué triste es esto. Lord, it's sad, but it's true. Pero no solamente por partidos políticos, But not only by political parties, también por preferencias doctrinales, but also by doctrinal preferences, por experiencias vividas, by experiences that are lived, por estudios, by studies, por títulos. by titles. No hay una ciudad There is not one city donde la iglesia, where the church, como el cuerpo de Cristo, as the body of Christ, esté representando la imagen de Dios. is actually representing the image Lo of voy God. a repetir. I'm going to repeat it. No hay una ciudad There is not one city donde la iglesia, donde el cuerpo de Cristo where the body of Christ esté representando la imagen de Cristo. where the body of Christ is representing the image, his Yo no image. estoy hablando de una congregación en particular, hermanos. I'm not speaking of a particular congregation. Hay una grande diferencia There's a great difference. de una congregación que pueda estar haciendo esa labor There's a great difference between a congregation that may be doing that y work el cuerpo de Cristo en general. and the body of Christ in general. La iglesia en gran parte está cautiva, The body of Christ, the majority of it is captive, dividida. divided. Hay un letargo espiritual. There is a spiritual heaviness. Con razón, lo que la gente está buscando What people are looking for es la última fórmula, is the latest formula, el último grito de la moda evangélica. the latest type of shouting when it comes to the spiritual. Alguien que me unja, que me imparta el poder. Someone that can anoint me and impart me the power. Todo eso es una evidencia de cautividad, mis amados hermanos. This is all proof of captivity. La iglesia del primer siglo The church of the first century, manifestaba la imagen y el poder de Dios. it manifested the image and the power of God. Esta gente sacudía las ciudades. These people would shake up the cities. El imperio romano temblaba The emperor, the Roman emperor, would shake cuando llegaban los creyentes del primer siglo a alguna ciudad. when the believers would arrive to a city. ¿Por qué? Why? Porque ellos tenían el testimonio de Dios. Because they held the testimony of God. ¿Dónde está eso hoy? So where do we see this? No now? existe. It doesn't exist. Y a la medida que tú And from the measurement that we, y yo us, profundicemos that we go deep en el denominacionalismo, in the denominationalism, te darás cuenta we are going to find out de lo profundo que es la división de lo que estoy hablando. of how deep the division is of what I'm speaking of. Préstele atención y los que nos están viendo por las redes sociales. Pay attention to me and those who are watching Porque on social media.
La división que hay en el cuerpo de Cristo The division that we see in the body of Christ, no se cura con una reunión de pastores cada 2 semanas. it's not healed by a reunion with the pastors every 2 weeks. La mayoría van para salir en la foto. The majority go to just show up on the picture. Y a la mayoría que van a ese tipo de reuniones, And the majority that go to these reunions, la mayoría van a promover sus propias vigilias, sus eventos, sus actividades, the majority just go to promote their own vigils, their own activities, sus conciertos. their concerts. Hoy en día muchos hablan. See, nowadays many talk. Miremos la iglesia como un negocio. Let's look at the church as a business. Cuidado, hermanos. Be careful. Eso cambiará This will change cuando regresemos when we return al eterno propósito de Dios to the eternal purpose of God, y a la esencia del uno. to the end, to the essence of one. La historia de Israel The history of Israel, es un ejemplo vivo, mis amados it hermanos, is a living example de lo que sucede espiritualmente en la iglesia. of what is happening spiritually in church. Salmo 79, Psalm 79, Salmo 79, y vamos a ver el versículo 4. Psalm 79, verse 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. We have become an object of disdain to our neighbors. Those who live on our borders taunt us and insult us. ¿Sabes qué más sucedió allí en la cautividad? Do you know what else happened in captivity? Perdón, ellos querían adorar a Dios, They wanted to worship God, pero no tenían templo. but they had no temple. Y se les ocurrió una tremenda idea. And they had a great idea. Y esto mucha gente no lo sabe. And many people don't know this. ¿Cuál fue esa idea? What was this idea? No tenían templo. They had no temple, Y se les ocurrió una idea en el cautiverio babilónico. and they had an idea while they were captive in Babylon. ¿Cuál fue esa idea? What was the idea? Las sinagogas. The synagogues. Sin embargo, las sinagogas And in fact, the synagogues, no eran un modelo they were not a model o patrón or a pattern que haya sido revelado por Dios. that had been revealed by God. Más bien, In fact, las sinagogas fueron un invento humano. synagogues were a human invention. Y yo pregunto, ¿seguía siendo Dios el Dios de ellos? And I asked, was God still their God? Aún en la cautividad, Even when they were captive? seguro que sí, mis amados hermanos. Of course, he was still their God. ¿Los amaba Dios aún estando cautivos? Did God still love them? Por supuesto. Of course. Cuando iban a la sinagoga, When they would go to the synagogue, lloraban a Dios they would weep, cry to God, y Dios los escuchaba. and God would listen. Pero ese But this no era el diseño de Dios. was not God's design. Él nunca les dijo que hicieran una sinagoga. God never told them to make a No synagogue. era la intención original de Dios. It was never God's original intention to make a synagogue. Esa fue parte del invento humano That was part of the human invention basado en una conveniencia, based on convenience. como muchas cosas. Like many things. Nunca vas a encontrar en la palabra de Dios You are never going to find in the Word of God que Dios haya instituido una sinagoga, that God had instituted a synagogue porque ellos no tenían templo. because they didn't have a temple. Espero que
esté enfocado en lo que estamos hablando. I hope that you are focused in what we're speaking. Eso fue una invención humana. This was a human invention. Como hoy nos inventamos Just like today we make or we invent muchas cosas, a lot of things. eso sigue pasando el día de hoy. Today this continues to happen. Para reemplazar To replace el propósito de Dios. God's purpose. Porque como estamos en tierra de cautivos, Because we are in land of captives, como no estamos claros de cuál es el diseño, esto le ha pasado a la iglesia, since we are not clear of what is the design, como no hemos comprendido since we have not understood cuál es y cuál ha sido el diseño de Dios what is God's design a través de la historia, through history, terminamos con inventos humanos. we finish with human inventions. Allí cuando se cumplieron los 70 años, When the 70 years were fulfilled, dice la escritura Scripture tells us que Dios levantó a un hombre. that God lifted a man, Empiecen a prestar mucha atención a esto, and pay attention, llamado Ciro, named Cyrus, a quien Isaías había profetizado in which Isaiah had prophesied cientos de años antes. hundreds of years before. Y dice que Ciro And Cyrus tomó el imperio babilónico took the Babylonic emperor y dijo and he said que quería que los judíos regresaran a la tierra. that he wanted the Jews to return to the land. Él era un rey He was a king del imperio medo-persa. from an emperor that was Medo-Persia, Ciro dijo, haré que los judíos regresen a la tierra. and he said, I will make the Jews return to the land. Pero no solamente eso, sino también que edifiquen la casa de Dios. But not only that, but I will also make them edify the house of God. No se tienen que quedar en Babilonia. Imagínense Dios operando en la vida de este hombre, que era realmente un impío. They no longer have to stay in Babylon, and honestly, he was a heathen. No se tienen que quedar en confusión. They don't have to stay no longer in confusion. No se tienen que quedar en la división en la que estaban. They don't have to stay in the division. No se tienen que quedar en la mezcla. They don't have to stay mixed up. Te voy a preguntar algo. ¿Crees tú que todo el pueblo regresó? Do you think that the entire people, they returned? Piensa por un momento. Just think for a minute. Si tú llevas 70 años cautivo If you have been captive for 70 years, y en esos 70 años se han levantado nuevas generaciones, and in those 70 years, new generations have been risen, muchos de los ancianos que fueron llevados al cautiverio ya no vivían. many of the elders that were taken captive no longer lived. Muchas de las personas que habían sido llevadas cautivas Many of these elders or people, ya no estaban. they were no longer there. Había nueva generación, There was a new generation. pero hay una gran parte todavía del pueblo. But there was a good part of the people. Ahí no eran 100 o 200 personas. There were like 100 or 200 people. Y medite sobre esto. And just meditate on this. Si Moisés, dicen los historiadores, que sacó alrededor de 2 millones de personas de la cautividad en Egipto, If historians say that Moses took about 2 million people or Jews out of Egypt, imagínate cuántos fueron los que se llevaron cautivos a Babilonia. just imagine how many were taken captive to Babylon. Cualquiera pensaría que después de 70 años, Many would think that after 70 years, sabiendo lo que Dios había declarado knowing what God had declared, sobre ti, what God had declared over you, cualquiera pensaría anyone would think que todos regresarían that everyone would return cuando se diera la oportunidad. when the opportunity would be given. Pero ¿sabes lo que pasó? But you know what happened? No todos regresaron, mis amados hermanos. Not everyone returned. No todos regresaron. Not everyone returned. Solo un pequeño remanente Only a small remnant. regresó. Only
them returned. Pero la mayoría se quedaron en Babilonia. But the majority of them remained in Babylon. Estaban contentos con su sinagoga. They were content. They were happy with their synagogue. Ya tenían su casa. They had their home. Ya aquello que ellos iban a hacer no les interesaba. What they were going to do was no longer interesting. Era suficiente para ellos It was enough for them convivir con lo básico with living with just the basic allí en Babilonia. in Babylon. Cualquier parecido es mera coincidencia. And it just seems like a coincidence. O quizás no. Or no. Ellos no quisieron regresar a Jerusalén, They didn't want to return to Jerusalem, donde estaba la ciudad en ruinas, where the city was ruined, donde no había templo where there was no temple, y donde las murallas habían sido destruidas completamente. and where the walls had been completely destroyed. Muchos habían nacido en Babilonia Many had been born in Babylon, y era lo único que ellos and conocían. it was the only thing they knew. Y me temo que con la iglesia pasa también igual. And it's sad to say, but it's what's happening in church. Mucha gente nació en la religión evangélica. Many were born in the evangelic religion. Por eso es que cuando Dios revela el misterio, This is why when God reveals the mystery, cuando Dios habla acerca de su eterno propósito, when God speaks of his eternal purpose, la gente está contenta con lo que tiene, people are content with what they have. está conforme con lo que tiene. They are just conformed with what they Porque have. pertenece a una iglesia que se dedica solamente a suplir sus necesidades, Because they're dedicated to a church that just supplies their needs. pero que no tiene ningún interés But they have no interest en cumplir con el eterno propósito de Dios. in fulfilling God's eternal purpose. Dios quería regresar a su tierra. God- Dios mismo, hermanos, God himself wanted to return to his land. quería regresar a su templo. He wanted to return to his temple. Y solamente un pequeño remanente regresó para edificarlo. And only a small remnant returned to edify Y it. todo esto que estoy diciendo, mis amados hermanos, And this that I'm saying, es lo que se relata en Nehemías, it is what we can see in Nehemiah en Esdras, and Ezra. y en los siguientes mensajes voy a seguir hablando de esto para que usted vaya conectando toda la narrativa bíblica. And this is what I'm going to be connecting so you can see the biblical narrative. También en Daniel y en Ezequiel. You'll see it in Daniel and Ezekiel. Si lees a Nehemías y a Esdras, If you read Nehemiah and Ezra, vas a ver toda la historia you're going to read all the stories de cómo fue que Dios recuperó, esa es la palabra, cómo Dios recuperó of how God recovered, su casa. how he recovered his home. Y esto es lo que quiero hacer ahora. And this is what I want to do today. Quiero llevarte por un viaje histórico I want to take you to a journey a través de los ojos de Esdras, through the eyes of Ezra para que puedas ver so that you could see allí el ministerio there the ministry, de Dios operando, God's ministry operating, y vas a darte cuenta and you are going to see que Dios nunca hizo a un lado su eterno propósito, that God never set aside his eternal porque lo purpose. que había Because what there was desde la eternidad. was from eternity. Él siempre quiso expresar He always wanted to express su imagen, his image, pero también manifestar su autoridad. but also manifest his authority. Y es maravilloso ver todo esto, And it's marvelous to see this, porque ahí en todo esto que estamos hablando, because in all this that we're speaking, ahí estaba escondido, it was hidden. ahí estaba improntado It was hidden, el misterio de Dios. God's mystery.
y cómo esta gloria de Cristo en nosotros and how this glory of Christ in us y la edificación de la iglesia and the edification of His church, nos va a traer una convicción it's going to bring us a conviction, profunda, mis amados hermanos, a deep conviction, de cómo es que todo lo que sucedió a ellos that everything that happened to them fue escrito para nuestra enseñanza, was written for our teaching, como lo leíamos allá en Romanos 15 y versículo 4. like we read in Romans 15 verse 4. Vamos a ir al libro de Esdras Let's go to the book of Ezra, y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a verlo a través de los ojos de Esdras. and we're going to read it or see it through the eyes of Ezra. Préstele atención porque ahí estaba improntado el misterio de Dios, Because there you could see God's mystery que luego fue revelado that later was revealed después de la resurrección de Cristo. after the resurrection of Christ. Dice Esdras capítulo 1 versículos del 1 al 3. Ezra chapter 1 verses 1 through 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, presten atención, porque ya no era el Dios de la tierra, pero ahora iba a recuperar su tierra. Dice: me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. In the first year of King Cyrus of Persia, in order to fulfill the Lord's message spoken through Jeremiah, the Lord stirred the mind of King Cyrus of Persia. He caused to pass a proclamation throughout his entire kingdom, announcing and written indict the following: thus says King Cyrus of Persia, the Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth. He has instructed me to build a temple for him in Jerusalem, which is in Judea. Anyone from his people among you, may his God be with him. May God go up to Jerusalem, which is in Judea, and may build the temple of the Lord of Israel. He is the God who is in Jerusalem. Imagínese, hermano, Just imagine, aunque este Ciro even though the ni Cyrus, siquiera era un judío, he was not even a Jew, él era un pagano, he was a heathen, pero Dios le dio la orden but God gave him the order para que su pueblo regresara a su tierra. so that his people could return to Pero no him. solamente eso, sino que también le edificaran su casa, su But templo. also so he could build his temple. Isaías también lo llamó a este rey el ungido de Dios. Isaiah also called him the anointed of God. Y esto se profetizó aún antes que Ciro naciera. And this was prophesied before Cyrus was born. Sigamos en la narrativa en el libro de Esdras, Let's continue the narrative in the book of Ezra, capítulo 2, chapter 2, versículos 64 y 65. verses 64 and 65. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. The entire group numbered 42,360, not counting their male and female servants, who numbered 7,337. They also had 200 male and female singers. Entonces,
Aquí nos da un recuento, hermanos. So here it's giving us a count Dice cuántos fueron los que regresaron. of how many returned, Todos unidos como un solo hombre. all coming back as one, Eran 42,360. of 42,360, Sin contar los siervos y las siervas, not counting the male and female servants, los cuales eran 7,337. whose numbers were Y 7,337. tenían 200 cantores y cantoras. And they had 200 male and female singers. ¿De qué está hablando esto? So what is it speaking of? De que esto era un pequeño remanente This was just a small remnant comparado con la cantidad de gente que se llevaron cautiva para Babilonia. compared to the amount of people that were taken captive to Babylon. Realmente, hermanos, la mayoría de estas personas eran jóvenes In reality, most of these people were young, y habían nacido la mayoría en Babilonia. and most of them were born in Babylon. A este pequeño grupo no le importó el costo To most of these people, they didn't care about the cost, y tener que abandonar todo lo que tenían en Babilonia. and having to abandon what they had in Babylon. Quiero decirle algo que es muy importante, mis Now, amados hermanos. I want to say something that's important, my beloved brothers. Siempre será un pequeño remanente It's always going to be a small remnant. el que se levantará The one who stands up y responderá al llamado del Señor and follows the calling of God en una generación. in a generation. No estés esperando Don't hope esto que es una ola de millones y de millones. Don't wait for a wave of millions and millions of people. Siempre en la historia It's always in history. se ha levantado un pequeño remanente. It has always been a small remnant. Siempre en la historia se ha levantado un pequeño grupo It's always been a small group que ha respondido al llamado de Dios. that has responded to God's calling. Amen. Hay gente que quiere ver multitudes, There are people that want to see multitudes, pero no quieren ver a Cristo formado en su vida. but they don't want to see Christ formed in their lives. Y déjeme decirle, no puede haber transformación And I'm going to tell you, you can't have transformation si no es Cristo formado en nosotros. if Christ is not formed in you. Porque es primero la formación de Cristo, Because it's first the formation of Christ, luego la transformación and then the transformation, y finalmente ser conformados. and then last to be conformed Corporativamente. corporately. Cuando uno no entiende estas cosas, When you don't understand these things, lo ve desde un punto de vista doctrinal, teológico y hasta filosófico. you see it from a doctrine, theological vision, Pero esto tiene que ver con vida. but all of this has to do with life. Estamos meditando en estos días. Déjenme hacer un paréntesis We were meditating, and I want to make a parenthesis, sobre la importancia que tiene el reino, y la mayoría me doy cuenta que no hay un verdadero entendimiento. about the importance of the kingdom, and many don't have the understanding. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. De esto voy a hablar en la reunión de los varones que tenemos esta próxima semana. Voy a profundizar. I'm going to go deep for the men's reunion. No puede haber un reino You cannot have a kingdom si primero no hay vida. if first you don't have life. Se oye así como que muy sencilla la frase, ¿verdad? It might seem very simple, the phrase, Pero es una realidad. but it's a reality. No puede haber un reino You can't have a kingdom si no hay vida. if you don't have a life. Donde quiera que lo medite. Wherever you want to think about it. La vida es fundamental. Life is fundamental. Por eso es que usted no encuentra un reino de bancas This is why you don't find a kingdom of benches, o un reino de alfombras a kingdom of carpets, o un reino de baterías. or a kingdom of drums. ¿Por qué? Why? Porque no tienen vida. Because they have no life. Le estoy facilitando el entendimiento de estas cosas. I'm trying to facilitate your understanding. Pero cuando hay vida, But whenever you have life, esa vida
se tiene que reproducir. That life has to reproduce. Y cuando esa vida se reproduce, And when that life is reproduced, se convierte en una familia. it turns into a family. Mírelo. Just look at Hay it. una rama de la biología que se llama taxonomía. There's a part of biology that's called taxonomy. Y esa rama de la biología se encarga de la clasificación de todos los seres vivos. And that is in charge of classifying everything, every living being. De manera que para poder tener un reino vegetal, So, in fact, if you want to have a kingdom in the vegetable life, primero tuvo que haber vida vegetal. first there had to be life, Y esa vida and that life se convirtió en una familia turned into a family, para posteriormente convertirse en un reino. so that later it can turn into a kingdom. Si vamos con los animales, lo mismo. If you look at an animal, Pero si vamos con lo espiritual, y But- siempre hemos visto, o lo poco que hemos visto, es en cuanto a la vida de Dios. but if we look at it in the spiritual, in the small that we have seen, Pero déjeme decirle algo. but let me tell you something. En Génesis 3, In Genesis 3, el hombre the man tuvo otra vida. had another life, Y esa vida and that life es una vida satánica. is a satanic life. Y esa vida satánica And that satanic life, se convirtió en una familia. it turned into a family. Y esa familia And that family se convirtió en un reino. turned into a kingdom. Pero todo se originó con una vida. But everything originated from a life. Ustedes y yo éramos parte de esa vida, You and I were part of that life, de esa familia from that family, y de ese reino. and of that kingdom. Para que tengan una idea So that you can get an idea de cuando la escritura nos habla acerca del reino de Dios, when scripture tells us or talks about the ¿con kingdom, qué tiene que ver principalmente el reino? of what it has to do with kingdom, Con una vida. with a life. Y esa And vida, that life, como todas las otras clases de vida, with, like all other types of tiene life, una it naturaleza. has a nature. Y esa And naturaleza that nature, es la que hace cómo operamos. it's what tells us how to operate. De manera que esa es la razón, y todavía sigo con ese paréntesis, por la cual Jesús le dijo a Nicodemo: This is the reason why Jesus told Nicodemus, de cierto te digo, I tell you, verily, verily, I tell que you, el que no naciere de nuevo that he who is not born again, en otras palabras, so in other words, el que no reciba mi vida he who doesn't receive my no life puede entrar en el reino de Dios. cannot enter into the kingdom of A God. veces se hace tan complicado este asunto del reino, Sometimes we complicate the kingdom, cuando es algo que cuando entiendes el eterno propósito de Dios te lo aclara. when it's something that when you understand the eternal purpose of God, he makes it clear. Sin tener que ir a Wikipedia ni ir al árbol de la ciencia del bien y del mal. Without having to go to Wikipedia or going to the tree of wisdom of good and evil. Of knowledge of good and evil. Porque eso es parte de la unción Because this is part of that anointing que that te is va within you, enseñando todas las that cosas is teaching you all of the y things, que permanece en ti. and that is part of you. Continúo con lo que estamos hablando de Esdras. So I continue with Ezra. Hay gente, So there are people, hay líderes, ¿qué digo gente? there Hay are líderes leaders que prefieren seguir predicando that prefer to continue to preach lo que entretiene a la gente, what entertains people, lo que le gusta a la gente what people like, y lo que mantiene a la gente dependiente de and ellos what maintains people dependent of them y de sus dones, and of their gifts, que exponerlos al eterno propósito de Dios. than to expose to the eternal purpose of God. Conozco varios y ya tienen su propio reino. And I know several, and they already have their own kingdom. Y saben,
And they know. del eterno propósito de Dios, They know about God's eternal purpose. pero ya tienen establecido But they have already established. todo un sistema They have an entire system. y no quieren arriesgar absolutamente nada de lo que ya tienen. And they don't want to risk anything of what they already have. Y habrá muchos que preferirán seguir edificando sus propios imperios And there could be many who prefer to build their own empire y no edificar la casa de Dios, and not edify God's home. que no tiene nada que ver con madera, con arena, con piedra, con cemento, nada de eso, They have nothing to do with wood, sand, cement, with none of it. sino con piedras vivas, But they have to do with living stones, donde el Espíritu de Dios where the Spirit of God está edificando is edifying un templo santo para el Señor. a holy temple for God. Y repito, siempre será un pequeño grupo. And I repeat, there's always going to be a small group. Y yo quiero creer And I want to believe que Dios te ha traído a ti that God has brought you, esta palabra que estamos impartiendo that God has brought you this word para que no sigas más en Babilonia. so you don't continue in Babylon. Él te quiere usar a ti como un reformador He wants to use you as a reform para tu generación. for your generation. Te van a tratar de desanimar. They are going to try to discourage you. Te van a enfrentar con resistencia. They're going to confront you with resistance. Pero si Dios te ha dado una visión But if God has given you a vision de su verdadera casa, of His true home, tengo noticias para ti. I have news for you. Ya es muy tarde. It is too late. Ya no tienes reversa. You can't go reverse. Y tú no estás detrás de lo grande. And you are not behind the big, Porque la gente lo que le interesa es eso. because that's what people are interested in, to see the big. Tú estás atrás de la calidad de la edificación del edificio de Dios. You are behind the quality of the edification Mira, of the building of God. mira Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 3. Look at Ezra chapter 3 verses 1 through 3. Y esto es muy importante. Antes de Dios edificar su casa, Before God built His home, ¿sabes qué es lo que tenía que hacer? you know what He had to do? Primero, recuperar el sacerdocio y la realeza. He had to recover the royalty and the priesthood. Eran pocos, There were a few, pero eran uno but they were one en la in edificación the edification de la casa. of the home. Por eso dice que se unieron como un solo hombre. This is why it says they were united as one. Miremos Esdras 3, versículos 1 al 3. Ezra 3 verses 1 through 3. Dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. When the 7th month arrived and the Israelites were living in their towns, the people assembled in Jerusalem. Then Jeshua, the son of Jozadak, and his priestly colleagues, and Jerubbaal, son of Jehoshaphat, and his colleagues started to build the altar of God of Israel, so they could offer burnt offering on it as required by the law of Moses, the man of God. They established the altar on its foundations, even though they were in the terror of the local peoples, and they offered burnt offerings on it to the Lord, both the morning and the evenings of offerings. Aquí se mencionan dos nombres, Here we have mention of two names, o los más importantes. or the most important. Jesúa You see Jeshua y Zorobabel. and Zerubbabel. Recuerda que cada vez que Dios va a edificar, Remember that each time God is going to edify,
hay realeza there is royalty, y hay sacerdocio. and there is priests. Si la iglesia pudiera entender esto en el tiempo que estamos viviendo hoy, If the church could understand this, what we're speaking today, Zorobabel Zerubbabel es del linaje de David is from the lineage of David, y representa la realeza. and he represents royalty. Y Jesúa And Joshua es un sumo sacerdote is a high priest, y representa al sacerdocio. and he represents the priesthood. Recuerden, hermanos, And remember que cada vez que Dios va a edificar, that each time God is going to hay edify, realeza y sacerdocio. there's royalty and priesthood. Y vamos a terminar con esto, And porque we- hay mucho más, pero quiero irme poco a poco para que vaya recibiendo y asimilando lo que vamos impartiendo. And I want you to simulate, there's much more we got to speak about. Y vamos terminando con esto. Dios God tenía que recuperar had to recover la realeza the royalty y el sacerdocio and the priesthood antes de edificar la casa. Préstele mucha atención a eso. before he could edify the home. Recuerde que a causa de la cautividad, Remember, because of captivity, Dios perdió su testimonio en la tierra. God lost his testimony on earth. Se llevaron la realeza They took the royalty y se llevaron el sacerdocio cautivo también. and the priesthood also captive. Por eso es que lo primero que Dios tenía que recuperar era la realeza This is- y el sacerdocio This is why that was the first thing he had to recover. antes de edificar la casa. Before he could edify the home. Esta es la razón fundamental, This is the fundamental reason, primaria, the primary del reason por qué nosotros why we tenemos que entender must understand nuestra realeza our y royalty nuestro sacerdocio. and our priesthood. Tenemos naturaleza We have nature de reyes. of kings. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Tenemos naturaleza de reyes We have a nature of kings, y tenemos funciones sacerdotales. and we have functions of priests. Tenemos naturaleza real And we have a nature, a royalty nature. y nuestras funciones son sacerdotales. And our function is Y priestly. si vamos a edificar correctamente, And if we are going to edify correctly, tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza. we have to understand what is our nature. Pónganse de pie, mis amados hermanos, hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Let's stand on our feet, and Y this la- is where we'll end. La próxima semana continuaremos con el testimonio de Dios, Next week, we'll continue with the testimony of God, hablando de esa naturaleza real que nosotros tenemos en Cristo Jesús. speaking of this nature, this royalty nature we have in Christ. Padre, te damos muchas gracias, Father, we thank you que cada día that each day nos vas aclarando el misterio, you are clearing this mystery, porque cada día nos iluminas. because each day you enlighten us. Podemos ver tu luz. We can see your light. Gracias por la medida de Cristo que añades a nuestra vida. Thank you for the measurement of Christ you give us. Ayúdanos para seguir comprendiendo y entendiendo el misterio. Help us to be able to understand the mystery. Gracias por esa revelación Thank you for this revelation, tan importante que tú nos has dado. so important that you have given. Y que esto está al alcance de toda la And iglesia, that this is to the entire reach of the church, de todos los que somos tus hijos. of all those who are your children. En Cristo Jesús, In Jesus Christ, Señor nuestro. our Lord. Amén. Amen. Bendecidos hermanos, Blessings, my saludamos a brothers, todos los que nos ven en otros lugares. and greetings to everyone.